Marx contempla en la historia, entonces, diferentes modos de producción. Diferentes modos de producción que, como recién veíamos, están relacionados con la lucha de clases y con la explotación de hombres por otros hombres. Vamos a centrarnos en tres, en los cuales se centra Marx. Cada modo de producción, acuérdense, tiene su propia fuerza productiva, su propia maquinaria, su propia tecnología incorporada y sus propias relaciones de producción. Pensemos estos tres. El modo de producción esclavista, ¿cuáles son las relaciones de producción principales? Entre el amo y el esclavo. El modo de producción feudal es el señor feudal, la relación de producción predominante, con los siervos y los vasallos. En el modo de producción capitalista, las relaciones de producción sobre todo se van a dar entre el capitalista y los obreros, aunque también se dan entre los capitalistas entre sí, pero la explotación se da entre el capitalista y los obreros, ¿no? Pero bueno, son las formas en que se relacionan los seres humanos para producir esas mercancías que a su vez satisfacen las necesidades. Para Marx, los modos de producción son lo que podríamos llamar la base o la estructura de toda sociedad. Es decir, que para Marx, la base o estructura de toda sociedad es económica, tiene que ver con las maneras de producir y las maneras de relacionarse para poder producir y para poder intercambiar las mercancías. Esa es la base o lo que Marx en el texto que ustedes tienen va a llamar la estructura. La estructura es económica y está compuesta, o está determinada, mejor dicho, por el modo de producción. A esa base, mejor dicho, sobre esa base o sobre esa estructura económica, se levanta lo que Marx va a llamar la superestructura. ¿Qué es la superestructura? La superestructura es el conjunto de ideas que tienen las sociedades. Ideas que son filosóficas, ideas que son religiosas, ideas que son políticas, que son también económicas y que son, por ejemplo, artísticas. Es decir, el derecho, el arte, la política, la religión, la filosofía formaría parte de lo que Marx denomina superestructura. Para Marx, los cambios en la historia se dan a partir de cambios en la economía, es decir, cambios en esa base estructural, cambios en los modos de producción. Esto que llamábamos el materialismo histórico, concebir la historia a partir de la manera en que los seres humanos producen esos objetos para satisfacer necesidades. Cuando eso cambia, cambia la historia y se producen cambios sociales, cambios históricos, cambios en la sociedad. Hay algo muy importante para señalar. Para Marx, las ideas están íntimamente relacionadas con el mundo de la economía. Esto es decir, que a grandes rasgos, las ideas de una época histórica van a ser las ideas, en definitiva, de la clase dominante. Pensemos, por ejemplo, cuando vimos el capítulo 24 de Marx. Recuerden que habíamos visto las leyes, esas leyes tan sanguinarias, contra los expropiados, contra estos nacientes obreros, contra estos campesinos a los que les habían sacado las tierras. Bueno, esas leyes ¿cómo se presentaban? Como leyes contra el vagabundaje. Pero recordemos que casi habían sido forzados a ser vagabundos. Las leyes ¿cómo se presentan? Se presentan como en beneficio de toda la sociedad. ¿Pero a quién convienen? Convienen a la clase dominante, es decir, conviene a la burguesía. Para Marx siempre es así. El derecho está puesto al servicio de la economía. Por eso el derecho está puesto al servicio de la clase que domina en cada época histórica. La religión sirve para defender a la clase dominante. El arte de una época histórica es el arte propio o tiene que ver con los gustos y va a reproducir también cierta propaganda propia de la clase dominante. Por ejemplo, no sé cuándo en las películas estadounidenses, gracias a películas estadounidenses clásicas de acción, siempre triunfa los Estados Unidos. Es un mecanismo de propaganda y también es un mecanismo artístico que reproduce un modo de explotación.
¿no? Por ejemplo, de Estados Unidos sobre el resto del mundo. O cuando se muestra el triunfo de un pueblo sobre otro pueblo, o de una etnia sobre otra etnia, ¿no? Todo esto a partir del arte. Dice, lo que va a ser considerado el arte hegemónico o el arte prevalente es propio y es principalmente el producto de la clase dominante y sirve casi siempre para hacer una propaganda de la clase dominante. Esto forma parte de lo que Marx va a denominar superestructura. Arte, filosofía, derecho. El derecho entonces siempre sirve para defender a la clase dominante. El derecho en la antigüedad, ¿para qué servía? Para decir quiénes eran amos y quiénes eran esclavos y que los esclavos tenían que servir a los amos. Y va a haber toda una justificación también filosófica, etcétera, ¿sí? Eh, durante la Edad Media, ¿el derecho para qué va a servir? Para defender, sobre todo, la posibilidad de explotación de los señores feudales sobre los siervos. El derecho, las leyes en las sociedades capitalistas, dice, siempre se ponen al servicio también del capitalismo, de la clase dominante, de defender la propiedad privada o de defender otras tantas que para Marx son injusticias propias del capitalismo. Con esto queremos decir, ¿no? Que la superestructura siempre depende de la estructura y se pone al servicio de la estructura. Y ahora bien, en el texto Marx denomina que para pasar de un modo de producción a la otra, entonces se tienen que producir cambios en la base estructural. Eso es lo que hace que la historia cambie, que se pase de un modo de producción a la otra. ¿Y cómo se produce? Dice, a partir de una contradicción. La contradicción se va a dar dentro del modo de producción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. ¿Esto qué quiere decir? Que para Marx las fuerzas productivas progresan con mayor rapidez que las relaciones de producción, entran en contradicción y necesariamente hace que cambien. Por ejemplo, cuando durante el pasaje, podemos decir, de la Edad Media o del modo de producción, mejor dicho, feudal, al modo de producción capitalista, hay un avance muy paulatino, ¿no? Y en un momento se hace todavía más fuerte le podríamos llamar, ¿no? Primero la manufactura, la industria, ¿no? A partir de las dos revoluciones industriales. ¿Eso qué hace? Que ya la tierra deje de ser el principal lugar desde donde se extrae la riqueza y de donde se extrae también la posibilidad de satisfacer las necesidades humanas. Entonces, al cambiar las fuerzas productivas, ya esa sociedad no se puede basar solamente en señores feudales y siervos. ¿Sí? Lo mismo va a pasar para Marx, y esto por supuesto que es predictivo con respecto al capitalismo. Algo de eso se dio, ¿no? Digamos, ya no sé si podemos hablar, por más que todavía estamos en sociedades capitalistas, de capitalistas y obreros, porque ya, digamos, las fábricas no existen, o por lo menos no es la principal unidad productiva del capitalismo. ¿Y eso por qué pasó? Porque la tecnología, porque la manera de relacionarnos con la naturaleza eh, progresó y entró en contradicción con esa relación básica que era capitalista-obrero. Por más que todavía sigue existiendo, hay otros tipos. Bueno, dice Marx, eso en algún momento va a llegar a tal punto, diría Marx, la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción que van a hacer que desaparezcan las sociedades capitalistas. Como en algún momento la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción fueron tan grandes en la época feudal que se terminó de poder dejar, ya no se podía seguir pensando esta estructura entre señores feudales y vasallos o siervos. Y hubo que pensar la nueva, que es capitalistas y obreros. Ahora bien, para Marx, cuando cambian el modo de producción, a partir de esta contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, se desmorona toda la superestructura sobre la que estaba elevada. Es decir, va a cambiar el derecho, va a cambiar la filosofía, va a cambiar
la forma de pensar el Estado, va a cambiar la forma de pensar el arte y la estética, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, a ver, el peso que tiene, por ejemplo, la religión durante la Edad Media, cuando hasta los reyes son pensados como descendientes de Dios, y cómo eso cambia cuando se pasa a un modo de producción capitalista. Bueno, esto tiene que ver con que cambió el modo de producción, cambiaron las relaciones de producción y cambió también las fuerzas productivas, y eso hace que se desvanezca toda la superestructura sobre la que estaba elevada. Bueno, esto es a grandes rasgos, espero que les pueda servir estas dos pequeñas charlas para poder avanzar en el texto que es el prefacio a la contribución de la crítica a la economía política. Piensen sobre todo en ejemplos, ¿no? Las maneras en que se puede dar esta relación entre estructura y superestructura, en cómo la cultura de una época puede estar determinada por el modo de producción o por el modo de explotación o por la economía, ¿sí? Para poder también ver y actualizar estos conceptos de Marx. Esta semana, porque me están pidiendo muchísimo, recuerden, bueno, a fin de esta semana, para viernes o sábado, van a tener los resultados de los parciales, así que no, para calmar las ansiedades que me están llegando muchos mails y muchos mensajes. Esta semana Alejandra Pagotto va a subir una clase que ustedes, o una charla también, que a ustedes les puede servir también para apropiarse de este segundo texto de Marx. Y por otro lado, también para mediados de semana vamos a comenzar con el otro texto, que es el texto de Max Weber. De Max Weber va a subir la clase el profesor titular, que es Marcelo Raffin. Después solamente nos quedaría el texto de Michel Foucault, que es el capítulo primero de Vigilar y Castigar, que es Suplicio. Y ya con eso terminaríamos esta segunda parte de la materia. Bueno, como siempre, como ustedes saben, quedo a disposición a partir de las diferentes vías que hemos establecido, a partir del mail y sobre todo también a partir del WhatsApp, para cualquier duda, para cualquier consulta con respecto a Marx. Y piensen también que el segundo parcial va a ser muy similar al primero, por lo menos en mis comisiones, por favor, recuerden eso, no me estoy refiriendo a mis comisiones. Nada más que vamos a aplicar los nuevos autores, es decir, Marx, Weber y Foucault. Bueno, buena semana para todas, todos y todes. Nos estamos viendo tanto en el WhatsApp como en el correo. Ya saben, cualquier cuestión, sabemos que estamos todos pasando un contexto difícil. Cualquier cuestión que ustedes vean que obstaculiza sus trayectorias educativas, me lo dice. Cuídense mucho y cuiden a los seres queridos hasta que pase esta etapa difícil, ¿no?, que estamos transitando. Bueno, buena semana para todas, todos y todas, y estamos en contacto.